Buenos días, mi nombre es Armando Rivas. A continuación voy a hacer una exposición sobre el módulo 3 de procesar laboral. Primero que todo podemos empezar la presente exposición con el concepto de demanda laboral. La demanda es el inicio de un acto procesal destinado a una resolución de un conflicto y a su vez en busca de un veredicto por parte del Estado. Se introduce ante un tribunal u órgano competente como una petición formulada de acuerdo al artículo 339 y 340 del Código de Procedimiento Civil Venezolano. Su requisito, esta demanda, o la demanda lleva unos requisitos establecidos en el famoso artículo 340, los cuales vamos a diseccionarlo y a explicarlo un poco, ¿no? A ver de qué se trata. El artículo 340 establece que el libelo de la demanda deberá expresar un escrito formal y bien formulado. Vaga la redundancia, ¿no? Ya que la demanda viene debidamente estructurada. Como primer punto, debe establecerse la indicación del tribunal ante el cual se propone la demanda. Este numeral establece que debemos referirnos en la parte de arriba de la hoja con exactitud al tribunal competente para nuestro caso. No todos los tribunales son aptos para conocer todos los ámbitos de la exigencia de los diferentes litigios del derecho. Debe saber cuál es el competente de acuerdo al caso, según algunas características del mismo. 2. El nombre, apellido y domicilio del demandante y del demandado, así como el carácter que tiene. Aquí nos pide que se identifiquen ambas partes del litigio dentro del proceso civil en la demanda, con nombres, apellidos, cédula, dirección, su naturaleza. Inclusive, actualmente, con las nuevas innovaciones, se solicita un número telefónico que tenga WhatsApp y correo electrónico. Esto garantiza el derecho a la defensa, de conformidad con el artículo 49 de nuestra Constitución. 3. Si el demandante o el demandado fuera una persona jurídica, la demanda deberá de contener la denominación o razón social y los datos relativos a la creación y el registro. Si el demandado son personas jurídicas, se debe colocar la razón social de la Constitución y su registro mercantil a fin de precisar su condición, razón social que se encontrara en el registro. 4. El objeto de la pretensión, el cual deberá determinarse con precisión, indicando su situación y lindero si fuera inmueble, las marcas, colores o distintivos si fuera semoviente, los signos, señales y particulares que puedan determinar su identidad si fuera mueble, los datos, títulos y explicaciones necesarios si se tratare de derechos u objetos incorporables. Nos establece este numeral que debemos exponer los hechos con los datos específicos que hayan originado la demanda, el objeto mediato o inmediato. El demandante debe relatar con su libre voluntad los daños que recibió, con la intención de condenar al demandado a una prestación y a su vez satisfacer los derechos presuntamente vulnerados por parte del demandante. 5. La relación de los hechos y los fundamentos del derecho en que se basa la pretensión con las pertinentes conclusiones. Nos indica este numeral que la demanda debe contener unos requisitos de hecho y de derecho. De lo contrario, carecería de eficacia. El hecho consiste por lo general que en el cumplimiento de las obligaciones se genera el detrimento y perjuicio de la persona que sufre a consecuencia de la acción o omisión de otra persona. 6. Los instrumentos que se fundamentan en la pretensión son de los cuales se deriva inmediatamente el derecho deducido, los cuales deberán producirse en el libelo. Estos instrumentos se refieren a los documentos legales, a todo lo relacionado a los elementos que involucran la demanda, o sea, los documentos legales al que se refieren las indicaciones del número 4 anteriormente mencionado. 7. Si se demandara la indemnización de daños y perjuicios, la especificación de estos y su causa. 8. El nombre y apellido del mandatario y la consignación del poder. El mandatario en este caso es el abogado y el representante del demandado si éste no pudiera asistir por alguna razón. 9. La sede, dirección del demandante que se refiere al artículo 174. En esta sede se refiere al lugar que se va a tomar como referencia para algunos efectos legales,
del desarrollo o de la demanda del procedimiento ordinario. Vamos a hablar en este momento del procedimiento del libelo. 1. Entregar el libelo de la demanda de acuerdo a los requisitos del artículo 340 de conformidad con el Código de Procedimiento Civil, para dar inicio al proceso conforme a lo establecido en el artículo 339. 2. Si no es contraria a derecho, el tribunal la admitirá y de lo contrario la declarará improcedente, de acuerdo como lo establece el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil. La explicación de este artículo es que para la emisión la demanda debe tener 3 requisitos indispensables. De lo contrario, será declarada improcedente. 1. Que no sea contraria al orden público. 2. Que no sea contraria a las buenas costumbres. Y 3. Que no sea contraria a una disposición expresa dentro de la ley. En el caso de negativa de admisión, la demanda se puede apelar, de acuerdo al Código de Procedimiento Civil, en su título 7, recurso capítulo 1, en la parte de apelación. En ambos efectos, a saber, un solo efecto continúa la causa por ese tribunal. Ambos efectos se suspende la causa de ese tribunal y va al juez de segunda instancia. Etapas. Sabemos que las etapas dentro del proceso laboral se encuentran sustanciación, mediación y juicio. Las nuevas fases del procedimiento laboral venezolano se encuentran subdivididos en fases de primera instancia y fases de segunda instancia, con el propósito de garantizar a los trabajadores un efectivo acceso a la administración de justicia laboral. En la primera instancia se sustanciará y decidirá en 2 audiencias posteriores, una preliminar y otra de juicio, ante el Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución. En una segunda fase, ante el Tribunal de Juicio de Trabajo, por cuanto se señala que en materia laboral se sustituyen a los juzgados tanto los de primera instancia como los de segunda instancia en tribunales especializados en dicha materia. Es importante señalar que el nuevo sistema sustituye al juez de primera instancia, el cual es el encargado de instruir la causa y decidirla por un juez de sustanciación, mediación y ejecución, teniendo 3 funciones claramente definidas y especializadas: la introducción de la causa y el despacho senador, la mediación y empleo de todos los procedimientos alternativos de resolución de conflictos y ejecución de la sentencia o de cualquier otro acto u otro juicio que tendría atribuida la instrucción, y posterior decisión de la causa del nuevo procedimiento que establece la ley. Tenemos que tener claro desde que se introduce el libelo de demanda, ese pliego de peticiones, que en todo momento el juez está en la potestad y en el fin de buscar la resolución del conflicto mediante conciliaciones. Eso tenemos que tenerlo claro, que la conciliación es la parte matriz de lo que es el proceso, de tal manera pues que no llegue al extremo de una sentencia como tal. La Ley Orgánica Procesal del Trabajo se realiza en 2 audiencias, una preliminar y una de juicio, la cual se efectúa de forma oral, privada y presidida por el juez de sustanciación, mediación y ejecución, con la asistencia de una de las partes o por su apoderado. Y cuando sea un litisconsorcio, se nombran 3 personas por cada parte para mediar, conciliar las posiciones mismas. El juez de sustanciación y de ejecución que garantiza los medios de la ejecución, como la conciliación y el arbitraje. Se establece un procedimiento breve y uniforme para la decisión de la causa en forma oral por medio del proceso laboral que no tenga atribuida una resolución. El proceso laboral venezolano en primera instancia se desarrolla a través de un sistema de audiencias. Audiencia preliminar, que se encuentra dentro de la fase de sustanciación, y la audiencia de juicio, que se encuentra dentro de la fase del juicio. En la primera instancia, los tribunales laborales están integrados por los tribunales de sustanciación, mediación y ejecución del trabajo, y los tribunales de juicio del trabajo, todos ellos integrados por un juez unipersonal y un secretario.
En cuanto a la jurisdicción y la competencia, lo único que señala la ley adjetiva del trabajo es que las demandas serán propuestas ante el juez de sustanciación, mediación y ejecución del trabajo, competente por el territorio que corresponda, se puede considerar competente como tal. Los tribunales del lugar donde se prestó el servicio, donde se culminó la relación laboral, en el que se celebró el contrato de trabajo o el domicilio del demandante. La audiencia preliminar, en su primera fase del proceso, se inicia ante el juez de sustanciación, mediación y ejecución, quien ya ha verificado el despacho saneador, al ser introducido el libro de demanda, si fuera el caso, y si éste cumple con los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico adjetivo laboral, apoyado con el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, está en la función de admitir la misma. El juez tiene que pronunciarse sobre la admisión de la demanda, pero si detecta errores e imprecisiones en el libelo, por no cumplir con los parámetros anteriormente establecidos en la fase de sustanciación, mediación y ejecución, estará a cargo de un tribunal unipersonal que se denominar Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo. Una vez corregidos los errores y subsanados las fallas, el mismo y ya notificada la parte demandada, se inicia la audiencia preliminar, el cual se realiza en varias sesiones, que en su conjunto no podrá exceder más de 4 meses, donde las partes en su instalación están obligadas a promover todas y cada una de las pruebas, y el juez tendrá oportunidad de estudiar el expediente, sobre todo abrir la posibilidad de la utilización de medios alternativos de solución de conflictos, como anteriormente se lo había hecho mencionar, a través de la conciliación y la mediación. Y solo si no es posible que se logre este acuerdo voluntario de ambas partes, un acuerdo voluntario por ambas partes, se entiende y se puede entender o se entenderá como agotada la fase preliminar, entonces el juez deberá realizar la depuración de los vicios que pudiera seguir teniendo dicho expediente a través de un segundo despacho saneador. A partir de la consumación de la audiencia preliminar, es cuando comienza a correr el lapso de 5 días hábiles para que se efectúe la contestación de la demanda. La contestación de la demanda no es otra cosa que sino el acto procesal mediante el cual el demandado se defiende de las diferentes alegaciones realizadas por el demandante, en este caso el actor. En esta oportunidad la parte demandada puede alegar todo cuanto le favorezca. Es por ello que la contestación tiene que ser para el demandado con un valor o una importancia igual que la demanda. En virtud a que se fijen el alcance de las pretensiones, tanto el demandado como el demandante, pues su objetivo es alcanzar su pretensión como tal. Unos afirmando, otros negando. Con la contestación de la demanda queda integrada una relación procesal y fijados los hechos sobre los cuales deben versar la prueba, la audiencia de juicio y sobre los cuales deberá recaer la sentencia. Dicho lapso de la contestación para la demanda entendemos que corre paralelo a la incorporación de las pruebas por parte del juez de sustanciación, mediación y ejecución, de conformidad con el artículo 74 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Una vez transcurrido ese tiempo, el expediente debe ser remitido al juez de juicio, que es cuando se inicia la segunda fase de la primera instancia. En otro tribunal y con otro juez distinto, ¿sí?, al que conoció la primera fase. Es decir, comienza la etapa de la audiencia de juicio. ¿Qué es la audiencia de juicio? O la audiencia de juicio. Una vez que el juez de juicio recibe el expediente, empieza a correr un plazo de 5 días hábiles en donde debe previdenciar sobre las pruebas, es decir, si las admite o no, si se tratase de pruebas. La audiencia de juicio constituye el acto procesal donde las partes hacen valer sus correspondientes alegatos. En esta fase,
ya no podrán alegarse hechos nuevos, siendo que la etapa de alegación cesó en la audiencia preliminar. Y en consecuencia habrá quedado delimitado el tema decidendum, por los correspondientes argumentos de hecho y de derecho, con la oportuna promoción probatoria realizada en la fase inicial, o sea, es decir, en la audiencia preliminar. En la fase de juzgamiento corresponderá a los tribunales de juicio de trabajo. Los jueces de primera instancia de trabajo ejercerán funciones como jueces de sustanciación, mediación y ejecución, o como jueces de juicio, según sea el caso. El sistema procesal laboral en Venezuela propone un juicio compuesto por dos instancias. La primera de ellas se subdivide a su vez en dos fases: audiencia preliminar, como habíamos dicho, y audiencia de juicio. Para cada una de estas dos fases se han creado dos tipos de tribunales. Volvemos a repetir esta partecita porque es un poquito confusa. Se han creado dos tipos de tribunales de una misma instancia, pero especializados funcionalmente. La audiencia preliminar, conocida por el juez de sustanciación, mediación y ejecución, mientras que la audiencia de juicio es llevada por el juez de juicio. En el proceso concurren entonces 3 jueces, 2 de primera instancia y 1 superior. Ejecución de la sentencia. La ejecución de la sentencia es la última fase del proceso y constituye el desenvolvimiento final de la única relación jurídica procesal que se constituye entre las partes involucradas. Es importante porque tiene un tiempo de duración para ser ejercida, porque quien resultó vencedor, además, tiene naturaleza patrimonial porque va dirigido en contra de los bienes del deudor. El juez laboral tiene las amplias facultades para garantizar la ejecución de la sentencia, con todas las medidas que no sean contrarias al derecho, siempre y cuando, ¿no? De nada vale la pena el proceso si no es posible ejecutar lo decidido. Esta sentencia resuelve la demanda en cuestión y determina los derechos y las obligaciones de cada parte involucrada. Segunda instancia. La segunda instancia está integrada por tribunales superiores de trabajo que pueden ser unipersonales o colegiados, 3 jueces como anteriormente fue mencionado. El procedimiento en segunda instancia, siguiendo las características de ley, se realiza en forma breve y sumaria. Así tenemos que al 5º día hábil de recibir el expediente, el Tribunal Superior de Trabajo competente fijará por auto expreso el día y la hora de la celebración de la audiencia oral. En el caso que no comparecieran a dicha audiencia la parte apelante, se declarará desistida la apelación y el expediente será remitido al Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución. En esta etapa del proceso no se admite ningún tipo de prueba, ni siquiera de instrumentos públicos, pues en razón del debate realizado en primera instancia no lo justifica. Espero haya sido de su agrado la presente exposición. Muchas gracias por su atención.